Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, hermanos, amigos, todos los que están conectados con nosotros en esta hora. Buenos días y buenas tardes para otros. Buenas noches para otros que están de noche. Todo dependerá a la hora que usted nos está viendo. Estudio Canal RD, JP Estudio Canal RD. Es el canal de las bendiciones de Dios para tu vida. Aquí tratamos temas teológicos, es decir, temas bíblicos que tienen que ver con la relación de Dios con el hombre. También tratamos a veces algunos temas sociales. Pero en esta mañana, en esta hora, la hora suya, estamos tratando el tema predestinación. Predestinó Dios a unos para salvación y a otros para perdición. Ese es el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Predestinó Dios a uno para salvación y a otros para perdición. Vamos a ver qué dice la Biblia entonces. Vamos a leer el Marcos capítulo 16, versículo 15. Veamos qué dice este pasaje que vamos a leer para la gloria de Dios. Dice este pasaje, versículo 15 de Marcos 16, y les dijo Jesús a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Entendieron bien esto? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, este es un tema que ha ocupado a la gente por mucho tiempo, ya que muchas personas, estamos aquí, ya que muchas personas se han aprovechado para decir que Dios hace acepción de personas y que como Él mismo predestinó a uno para salvación y a otros para perdición, da a entender como que Dios no puede condenar a la gente si Él mismo eligió a uno para perdición y a otros para salvación. Nada más falso que esto. Pero quiero darle algunos pasajes. En Romanos 8, 29, 30, este pasaje lo utilizan a menudo para decir que Dios hace acepción de personas y que Dios aquellos que respaldan la idea de que Dios predestinó a uno para salvación y a otro para perdición, se apoyan en Romanos 8, 29, que dice que Dios es suficientemente soberano como para condenar a uno y salvar a otros. Nada más falso que eso. Romanos 8, 29 dice, 8:29 dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Es decir, que aquí dice que a los que antes conoció, los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero además, no solamente eso, los que sostienen esa teoría también hablan de Romanos 9, que van a ver ahora mismo, disculpe, Romanos 9, versículo 21, donde dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, que Dios hizo un vaso para perdición, un vaso para, refiriéndose a los seres humanos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, preparado para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, y que Él preparó de antemano para gloria. O sea, aquí, si nos llevamos de si se interpreta ese versículo tal como muchas personas lo están interpretando, diría que Dios hizo una persona para perdición y a otra persona para salvación. Nada más falso, porque la falta de una buena interpretación a veces lleva a la gente a creer en esas cosas. Cuando la Biblia habla de predestinado desde antes de la fundación del mundo, lo que está hablando es de todo un plan. Cuando Dios ideó su plan de salvación para toda la humanidad, Dios quería que todo el mundo se salvara, pero como una ley promulgada por un presidente, por un gobierno, esa ley dice claramente: el que hace el bien, pues será protegido por la ley, pero el que hace el mal, la ley lo castigará. Es en este sentido que la Biblia habla de destinado, porque fíjense bien que Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no será condenado. Eso significa que en Dios no hay acepción de persona. No hay acepción de persona, sino que Dios promulgó su ley, lo que demuestra que desde antes de la fundación Dios había ya planificado el plan de salvación, pero es para todo, para que todos creyeran en el Señor y alcanzaran la salvación. Pero ¿qué pasa? También sabe que muchos no creerían, así que por eso Él le da libertad. Ahí se encuentra el libre albedrío. El que creyere será salvo, y el que no será condenado. Y así son todas las leyes. Los edictos están para el que hace el bien. El que hace el mal, ¿qué pasa con él? Si usted decidió voluntariamente no aceptar a Cristo, usted se perdió. Si usted aceptó a Cristo, entonces Él predestinó unas bendiciones para aquellos que le obedecen, que le aceptan, que obedecen su ley. No es que Dios hace acepción de personas, sino que promulgó sus leyes, su plan desde antes de la fundación del mundo, y unas bendiciones están para los que obedecen a Dios, y otras bendiciones están para los que no le obedecen, o sea, maldiciones, condenación. Por eso es que el Evangelio dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. ¿Por qué razón? Porque Dios no obliga a la humanidad. Es en ese tenor. Pero cuando habla de vaso de honra y vaso
para vaso de honra y vaso de deshonra, lo que quiere decir que Dios tiene la potestad, ¿verdad? Nadie le puede quitar la potestad a Dios una vez que usted rechaza el evangelio. Para los que rechazan el evangelio, inmediatamente usted se convierte en un vaso de deshonra. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque a veces la gente que te habla de la predestinación te da un solo punto de vista. Vamos a ver qué dice Hechos 10:34. Este versículo afirma que Dios no hace acepción de personas, lo que contradice la idea de que algunas personas están predestinadas a la condenación. Dios no hace. Hechos 10:34 afirma que Dios no hace acepción de personas. Así que si una persona te ha dicho que Dios hace acepción de personas, se equivocó. No existe la predestinación desde antes para perdición, un grupo sí, un grupo no. No, Dios trajo el evangelio para todo aquel que cree. Ahora bien, aún a sabiendas de que el evangelio es para todo aquel que cree, pero Dios, como no obliga al ser humano a servirle de manera obligatoria, Dios entonces tiene un punto de ese mismo plan de salvación para los que se pierden. Es decir, desde antes de la fundación está predestinado para los que aceptan el evangelio vivir de esta manera, y para los que rechazan el evangelio vivir de esta manera. Así que se puede decir que Dios lo que hizo fue un plan abierto. El que cree será salvo, y el que no cree será condenado. Sencillo así. Todo aquel que cree es salvo, y los que no creen serán condenados. Está predestinado así para los que creen. En el caso de Judas, que dice que solo se perdió el hijo de perdición. Lo que pasa, hermano, tan pronto usted rechaza la gracia de Dios, usted se convierte en hijo de perdición. Desde antes de la fundación del mundo está predicho así: el que cree será salvo, el que no cree será condenado. De manera que inmediatamente usted cree, usted pasa a ser dentro de los predestinados a disfrutar la gracia de Dios. Pero una vez que usted deja de creer, usted pasa a formar parte entre el grupo que está predestinado a no disfrutar de la gracia de Dios. Es decir, la ley, yo promulgo un edicto y digo, esta ley es para los que hacen el bien, pero los que no hacen el bien, desde el principio en que se hizo esa ley, se creó también unos artículos de castigo al ladrón, al malhechor, al violador. Es de esta manera que la Biblia habla de aquellos que fueron predestinados para esta salvación y aquellos que fueron predestinados para esta perdición. Lo que habla es de que hay un plan de Dios para salvar al hombre. No es un plan para obligar al hombre a servir a Dios, porque Dios no obliga al hombre a servirle. Dios declara su ley. Por eso que en Deuteronomio, hablando de las bendiciones, dice: he aquí el camino del bien, escogedlo para que viváis, pero si escoged el camino del mal, morirán. Porque es todo un plan para salvar a la humanidad, pero consciente Dios de que no quiere que una persona le sirva de manera obligatoria, sino que Él quiere que todo el mundo le sirva por amor a Él, por amor a lo que Él es, nuestro creador, que usted le ame. Entonces, si usted no le ama, si usted lo rechaza, pues desde antes de la fundación del mundo, en el plan de Dios de la salvación, está predicho también que aquellos que le rechazan sufrirían la consecuencia. Y es por eso que tan pronto la gente rechaza el evangelio, pues se considera un hijo de perdición, porque está predestinado desde antes que aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador serán salvos, y aquellos que no serán condenados. Tan sencillo como esto. Pero no fue que Dios eligió a un grupo de personas
para que sean salvos y él condenó al otro grupo. Pues si fuera así, Dios no tendría cómo culpar de pecado a los que se pierden, a los que pecan y se quedan en el pecado hasta morir. Pues Dios no tendría ninguna razón para condenarlo si él mismo los eligió para ser perdidos. Eso es una interpretación equivocada. La interpretación correcta es que dentro del plan de salvación, Dios ya eligió a uno, eligió y dijo: aquel que cree en el Hijo de Dios será salvo, y le vendrán estas bendiciones. Y aquel que eligió no creer en el Hijo de Dios será condenado, y le vendrán estas maldiciones. El resultado de la condenación es la perdición eterna. El resultado de haber creído en el Señor es la salvación. Es decir, cada grupo recibe un premio, hay un premio para cada grupo. ¿No ven que la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Tiene libertad. El hombre tiene libertad para aceptar o rechazar a Cristo. Pero dentro del plan de salvación que está previsto desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado de que el que cree en su Hijo Jesucristo será salvo, y el que no será condenado. Tan sencillo como este. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, este versículo dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué dicen ahora los que son de la predestinación? Dios no quiere que ninguno de los seres humanos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ahora, ¿qué dice usted? Usted dice: Dios predestinó a un grupo para salvación y a otro grupo para la perdición. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia afirma que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no predestinó a un grupo sí, a otro grupo no. No predestinó a un grupo sí y a otro grupo no. Así que la idea de la predestinación está totalmente desfasada, porque en Dios no hay acepción de persona. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento para que todos sean salvos. Para que todos sean salvos. ¿Estaba predestinado Judas a traicionar a Dios desde antes de la fundación del mundo? No. Lo que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, de que uno le iba a entregar. Que uno le iba a entregar. Entonces, el que fuera, no era Judas. Expresamente, Judas no fue creado para la perdición. No, Judas decidió meterse en el mismo grupo de los de la perdición. ¿Me está entendiendo? Porque podía ser cualquier otro que no fuera Judas. Pero Judas fue el que tuvo un corazón malvado, el que tuvo un corazón no arrepentido. No estaba predicho de antes de la fundación que Judas Iscariote fue creado para la perdición. No. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo recuerdo que hay un libro del profesor Juan Bosch que tiene unas líneas donde él habla de Judas Iscariote. Bueno, así se llama. Y él trata de justificar a Judas Iscariote diciendo que Judas era inocente, porque ya estaba predicho desde antes, la persona iba a traicionar al Señor. Bueno, claro que sí, estaba predicho desde antes que alguien lo traicionaría, pero no era Judas expresamente, sino el que lo hiciera, iba a sufrir la consecuencia. Así que tan pronto Judas se le entró al corazón Satanás para traicionar al Maestro de Gloria, a Jesús
el Hijo de Dios, entonces inmediatamente Judas pasa bajo ese edicto, bajo esa ley que dice que Judas ya pasó al otro lado, al lado de la perdición, porque estaba predicho que alguien lo traicionaría. Y por eso Judas se convirtió en el hijo de la perdición. Cuando la ley dice, de un país dice, no tienen derecho a ejecutar a nadie. Bueno, esa ley no se hizo para un individuo específico, se hizo para todo el pueblo. Así que cuando la Biblia dice que el evangelio es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Ahora, ve al otro lado. Todo aquel que rechaza y no cree, ¿en qué se convierte? En hijo de perdición. Entonces, Dios hizo al hombre con libertad de conciencia. Y dentro de esa libertad de conciencia, el Señor dice, todo aquel que cree será salvo y todo aquel que no cree, porque estaba predicho así desde antes. Aquellos que fueron predestinados desde antes, pero no se refiere a fulano. No significa que Dios eligió a uno y a otro no. Simplemente significa que ese espacio de esa ley divina, ese espacio de ese edicto divino dentro del plan de salvación, Dios da la libertad al hombre si decide servirle o no decide servirle. Así que si usted decide servir a Dios, usted pasa a formar parte dentro del grupo que están destinados a la salvación. Es decir, se abre la puerta para dos grupos, pero es usted el que decide si se salva o no. ¿Me entiende? Entonces, estaba predestinado que Judas Iscariote sería él que traicionaría a Jesús. No estaba predestinado que era Judas, pero sí estaba predestinado que alguien lo traicionaría. Así que quien se dejó meter esta responsabilidad por su avaricia fue Judas. Pero también podía haber sido otro. Podía haber sido Pedro, podía haber sido Juan, Mateo, ¿verdad? Pero no, Judas fue el que aceptó vender al maestro por 30 monedas de plata. Entonces, por consiguiente, tan pronto Judas en su corazón, andando con el Señor, lo traicionó, y ya hizo un plan para entregarlo, Judas se convierte inmediatamente bajo ese edicto de que es un hijo de perdición. La avaricia llenó su corazón. Pero no fue que Dios eligió a Judas, lo creó para ser hijo de perdición. No es así. Porque Dios no quiere que nadie, segunda de Pedro 3:9, este versículo declara claramente que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, amigos míos. Todos, mucha gente a veces eso lo confunden y quieren hasta salir del evangelio, cometieron una falta y sienten como que cuidado si yo estoy dentro del grupo de la perdición. No, amiga, amigo, hermano, hermana, usted nunca estuvo para perdición. El propósito de Dios es que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, es decir, todos procedamos. Es la voluntad de Dios que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la voluntad suya? Usted es el que decide en qué grupo quieres caer. Porque dentro de ese plan de salvación, como Dios no obliga a nadie, si Él obligara a nadie, diría, bueno, que voy a forzar a todos a aceptar mi plan. Pero Dios no vino a forzar, a obligar, sino que vino a decirle al hombre, mire, este es el camino de la salvación, escogerlo para que seáis salvos.
Y este es el camino de la perdición. No lo escojan porque se van a perder. Y aún así, la gente decide voluntariamente. La gente decide aceptar el camino de perdición y ahora dicen que Dios predestinó. No, la predestinación tiene que ver solamente en el sentido de la libertad que tiene el ser humano. Dios entonces dice que está predestinado desde antes de la fundación del mundo para los perdidos, pero no es que los perdidos fueron escogidos, creados para perder, sino porque Dios conoce que el corazón del hombre es duro, el hombre va a negar a Dios, el hombre va a ser rebelde, por lo tanto, Dios dice, y eso no es para que la gente se confunda, esto es para que la gente escoja el bien y le declara, si es como le dijo a Adán, podéis comer de todo árbol en el huerto, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comas. Pero ¿y por qué le dijo Dios eso? ¿Y por qué creó este árbol? Porque ya Satanás había descendido a la tierra. Y Dios no quería entonces que el enemigo, Satanás, engañara al hombre. Dios le dio leyes a seguir. Pero ¿qué hizo el hombre? No siguió la ley de Dios. Decidió desobedecer. Y al desobedecer cae bajo la maldición de Dios, del castigo de Dios. Porque en todo reino, en todo estado, tiene que haber leyes que bendice al que hace el bien, que exalte al que hace el bien, y leyes que castigue al que hace lo malo. Tan sencillo como este. Así que yo fui creado para salvación. Todos fuimos creados para salvación. Ahora decido yo si permanezco creyendo en el Evangelio para salvación o si decido creer en el sistema del mundo, pues me voy al lado de la perdición. ¿Entendieron? ¿Comprendieron bien? Que Dios les bendiga, que Dios te guarde. Así que todos fuimos creados para salvación. No existe la predestinación a la perdición o predestinación a la salvación. Lo que hay ahí es un plan. Hay un plan de salvación y hay un plan de perdición. Es decir, Dios creó un plan de salvar al hombre desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que Él iba a crear seres humanos de carne, de polvo, y que posiblemente nosotros íbamos a ser tentados, porque Dios no se sentiría bien si creara un grupo de personas y lo mantuviera bajo prisión como esclavos, diciéndole, sírvanme obligatoriamente, caminen por aquí, caminen por allá. Pues no sería una creación perfecta. La creación perfecta es que tiene libre albedrío y tiene derecho a escoger su camino delante de Dios. Y Dios se siente bien cuando venimos voluntariamente y le servimos, porque Él quiere que le sirvamos por amor y no por temor. Si fuera por temor, todo el mundo ya estaría en el Evangelio. Pero ¿qué pasaría? Dios estaría teniendo a todo el mundo en el Evangelio bajo presión, pero en realidad nadie se sentiría cómodo si lo obligaran a servir a Dios, a adorar a Dios como hacen los grupos extremistas, ¿no? Extremistas islámicos, que el Islam fue obligado a la gente a entrar allí por temor, porque si no aceptaba, te mataban. Así que, amados hermanos y amigos, la predestinación es usted quien escoge, es usted que tiene la libertad de elegir tu camino. El plan de Dios está ahí. Este es el camino del bien, usted elige. Este es el camino del mal, usted elige. ¿Cuál camino quieres caminar? Si elige el camino el ancho y espacioso, donde tú tendrás libertad de hacer todo lo que quieras, entonces usted se convierte en hijo de perdición, que está dicho desde antes de la fundación del mundo, que el que acepta el Evangelio, es decir, el plan de Dios, será llamado hijo de salvación, y el que no, será llamado hijo de perdición. Así que Dios le bendiga mucho,
Dios le guarde. Eso no significa que en la soberanía de Dios hay gente que empezaron haciendo el mal, pero luego que fueron concientizados, Dios es soberano para perdonarle porque reconocen. Porque la Biblia no dice que te va a obligar. La Biblia dice, tú debes reconocer. Tú reconoces que estás en el mal camino y es por eso que Dios llama al arrepentimiento. Porque el camino que escogiste es un camino de perdición. Dios te llama al arrepentimiento. Usted acepta arrepentirse. Usted inmediatamente cae en la predestinación de la salvación. Pero usted decide no aceptar. Usted cae en la predestinación de perdición. Ahí lo que creó dos espacios. Pero en esos dos espacios no es Dios el que decide mandarte a un lado o a otro lado. Eres tú, después de haber escuchado la palabra de Dios, usted decide en cuál camino vas a seguir. Que Dios nos bendiga, Dios le guarde. Entre a nuestro canal, dale like, comente, comparte con otras personas y dígale que sintonicen al pastor Julio Pérez para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Espero que este espacio sea una bendición para tu vida. Bendiciones.